emoción. This is really happening. Yes, Checo. P1. Automovilismo de pista, oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad. Enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. Damos la bienvenida a ustedes con muchísimo gusto. Pablo de Villota, Alex Rubio y su servidor Marco Tolama, desde Madrid, España, desde la bella Querétaro en México, y su servidor desde la Ciudad de México, por supuesto. Bienvenidos a los amigos de W Deportes, de W Radio, quienes nos escuchan a través de la magia de Internet, donde se encuentren. Un abrazo muy fuerte y nuestro agradecimiento por ese seguimiento que han tenido de Auto y Pista, que nos llena de satisfacción, pero principalmente que nos motiva a ser mejores cada vez. Así que gracias a Brian Zulbarán, nuestro productor, a Andrea García Gómez, que nos apoya siempre con el tema de las redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar respecto a lo que se dio a conocer. Ya realmente teníamos una idea de cómo iba a estar el calendario para el 2022. Sin embargo, había dudas por ahí. Estaba la situación de que si Imola le iba a ganar la fecha al Paul Ricard, creo que hasta lo habíamos comentado. Finalmente no se dio así. Italia tendrá 2 grandes premios. La inserción de Miami al calendario le da también a los Estados Unidos 2 grandes premios. No he escuchado muchas voces disidentes, o sea que pues todo bien. A mí me gusta la idea de que esté Imola en el calendario y por supuesto Miami es una grata sorpresa. Pero bueno, antes de continuar vamos a platicar acerca de todo lo que levantó Pato Ward con su visita al Centro de Tecnología de McLaren, lo del calendario, y bueno, también espero tengamos el tiempo de platicar un poco de lo que viene el próximo fin de semana, que es el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin. Así que saludo con mucho gusto a Pablo de Villota. Pablo, gusto en saludarte, bienvenido nuevamente. Un saludo a todos y, como siempre, un placer estar aquí al otro lado del Atlántico, conectado con todos mis amigos y hermanos de México. Gracias, Pablo. Alex, bienvenido nuevamente, gusto en saludarte. Mi querido Marco, Pablo, amigos de Auto y Pista, pues fin de semana tranquilo, no tenemos actividad en la Fórmula 1, pero tenemos mucho que comentar y por supuesto creo que el verle la sonrisa al Pato ahí metido en McLaren, en el salón de trofeos, bueno, pues vale todo, ¿no? Sí, pues desde luego, lo que pasa es que, y fíjate que comentaba esto Alex con Pablo antes de iniciar la transmisión del programa, de repente pues empiezan a nacer una serie de comentarios, inclusive totalmente fuera de contexto, ¿no? Hasta de lógica. Pero bueno, pues así es esto, ¿no? Hay un 75% ahí de los aficionados que ya está futureando de una manera increíble, y otros que son un poquito más medidos, con comentarios muy coherentes. Pero la verdad de las cosas es que sí, no es algo muy común, no es algo que suceda todos los días, ¿verdad? Que un piloto mexicano joven, prácticamente de la misma edad que Lando Norris en este momento, pues llegue a una escudería del calibre de McLaren, a su centro de tecnología, a hacerse un asiento para que en un futuro no muy lejano, terminando la temporada y en Abu Dhabi, pueda hacer una prueba que le prometió Zak Brown y pues desde luego que eso sí genera una gran expectativa, pues porque se va a medir en ese momento, número uno, con jóvenes talentos de su calibre, ¿no? Que a quienes les van a dar como él la oportunidad de manejar los autos. Pero también número dos, porque fresquecitos de un gran premio, pues puede ser que los tiempos tengan un poquito de mayor relevancia de lo que normalmente la tienen cuando hay una prueba para pilotos jóvenes separada de la pista donde se acaba de llevar a cabo un gran premio, ¿no? Pues sí, yo creo que por poner un poquito ahí al contrapunto a la euforia, yo creo que es algo que no es del todo bueno para Pato, que empiece a generarse toda expectativa, porque realmente, o sea, siendo fríos,
esto no es más que el programa que se está cumpliendo de la promesa de Zak Brown que le hizo a Pato para que participara en el test de jóvenes pilotos de final de temporada en Abu Dhabi. Incluso si no hubiera sido así, con promesa de por medio, yo creo que sería toda la lógica que uno de los pilotos más brillantes que ha habido fuera de la Fórmula 1, un gran equipo lo quiera probar. O sea, es que eso, toda la vida y toda la historia entra dentro de la lógica. A partir de ahí, yo creo que tenemos que tener siempre muy en cuenta la enorme dificultad que hay para los pilotos que vienen de fuera de la Fórmula 1, el hacerse un poco, acostumbrarse a lo que es un Fórmula 1, porque ya no tienes los test estos libres que tenías al principio, que permitían a Juan Pablo Montoya o permitían a Jacques Villeneuve, etcétera. En su momento, el adaptarse a la Fórmula 1. Estamos hablando de pretemporadas entre 10 y 15.000 kilómetros. Eso ya da idea de lo que le estabas permitiendo a un piloto el llegar y hacerlo bien. Y así todo, alguna vez podíamos recordar Juan Pablo Montoya, incluso al principio con Ralf Schumacher tenía algún problema pues de adaptación y todo esto. Entonces, pues para Pato, yo creo que esto es una cosa que hay que tomárselo con la cautela, y que lo mejor que yo creo que le puede pasar, aunque por así decirlo, lo que nos pida el cuerpo, lo que nos pide la ilusión, es a lo mejor ver a Pato lo antes posible. Yo creo que a Pato no le vendría nada mal, en su madurez como piloto, otro año más en IndyCar, y que sí se puede, a lo largo del año que viene, a lo mejor participara en una de esas sesiones que pudiera haber un par de veces a lo largo de la temporada, para que los viernes estuviera participando, que vaya con más frecuencia al simulador ahí en Woking, en la sede de McLaren. Es decir, que vayamos dando tiempo a las cosas para que cuando llegue el momento de verdad esté todo como la fruta madura en su punto. Sí, mira, Pablo, tocas 2 o 3 puntos importantísimos con lo que acabas de decir. Sin embargo, bueno, pues comentaba un momento antes de que empezaras a hacer tu comentario respecto a las expectativas que genera ya en este momento el único hecho de ir a hacerse un asiento para una prueba de promesa que se cumple, como tú lo comentabas. Y se empiezan a sacar las cosas fuera de contexto, y la imaginación se sale de su lugar, etcétera, y ya están pidiendo que haga la práctica libre 1 en el Gran Premio de México. No va a suceder, y yo creo que ya Zak Brown en ese sentido fue lo suficientemente claro, y lo digo por lo que comentabas que sería muy importante para Pato. Primero, sí, definitivamente él tiene que quedarse en IndyCar para terminar de madurar ahí, pero sobre todo para buscar el campeonato, que es una cosa que se le fue de las manos al terminar esta campaña prácticamente en la última parte, y las expectativas estaban por los cielos. Entonces, esa es una de las situaciones que ya se habla de que puede ocupar el asiento de Daniel Ricciardo. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Esto no es sencillo. Y respecto a lo que comentabas de la posibilidad de que pudiera salir en las prácticas libres, pues recordemos lo que pasó con Alfonso Celis Jr., que le dio una oportunidad de hacer eso, y ya la situación, ya hasta él mismo la ponía como la seguridad de ir a correr en la máxima categoría, y eso no está tan sencillo. Con Pato es diferente, estoy totalmente de acuerdo, por lo que el bagaje que trae, por el talento que nos ha enseñado, que se le reconoce, por el lugar que se está ganando entre, sobre todo, los que están en el mismo negocio, los peers, como les dicen los colegas. Entonces, es diferente, ¿no? Pero de todas maneras hay que irse contento. No sé qué opines, Alex. No, definitivamente creo que es algo que hemos compartido pues los tres, y seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan, de que todavía faltaría pues tener esa consolidación dentro de la Indy, ¿no? Una categoría que no nos imaginamos que iba a ser como fue esta temporada, con lo competido, con el gran nivel que mostraron una gran cantidad de pilotos
pilotos que de repente no habíamos puesto mucha expectativa, como el caso de Grosjean, o como de repente se aparece un Robert Schwarzman el piloto de Renault, no Schwarzman, el otro, que hizo un extraordinario papel, ¿no? La llegada de Callum Ilott, en fin, o sea, creo que de repente Ferdinand Habsburg. ¿Perdóname? Ferdinand Habsburg. No, el otro piloto que fue de la Fórmula 2, que también corrió en la Indy, y que hizo un gran papel, incluso mejor que Callum Ilott, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo. Y estos, el que se viera Pato dentro de esos pilotos, por supuesto, obviamente el gran campeón que resultó Alex Palou, peleándole ahí a grandes pilotos, campeones, ¿no? En fin, o sea, creo que la Indy demostró al menos en este año un gran nivel, una consolidación importante, y creo que para Pato va a tener que ser, pues sin duda, una asignatura que va a tener que sacarla adelante, porque la Fórmula 1 es completamente distinta, y de repente vemos un piloto como Grosjean hablando de ese resurgimiento, de ese renacimiento de su carrera, de sentirse cómodo arriba de un coche, y la Fórmula 1, pues de repente pareciera que no es el mejor ambiente, ¿no? Para que estas cosas, o para que algunos pilotos florezcan. Entonces, creo que hace falta, el mismo Pato lo decía antes del arranque de esta temporada, que le gustaría, cuando Pablo le preguntaba dónde se veía a lo mejor en 5 años, no sé si lo recuerdan, ¿no? El voz del mismo Pato, donde él decía, me gustaría ser campeón, me gustaría haber ganado las 500 millas, o sea, creo que él mismo tiene también esa idea, pero bueno, ¿quién no se deja seducir por el canto de las sirenas? O sea, él está en la Fórmula 1, probar, estar en la máxima categoría, por supuesto que a todos puede en algún momento encantar y a lo mejor hasta perderse, ¿no? Pero creo que en este caso Pato tiene la suficiente experiencia y madurez como para entender cuáles son los caminos, cuáles son los pasos que tiene que dar en el camino, un camino largo, tortuoso, y que de alguna manera ya tuvo una ligera pruebita o un asomo, ¿no? De lo que puede ser el mundillo de la Fórmula 1 con ese intento en Red Bull, ¿no? Y después hacer las pruebas en la Fórmula 2 y después irse a la Super Fórmula, en fin, o sea, tampoco creo que Pato sea alguien que se deje ir, perdónenme la expresión, ¿no? Como gorda en tobogán, así, dejarse llevar, ¿no? No, al contrario, yo creo que ya tiene la suficiente madurez y la que va a ir adquiriendo como para que los pasos que vaya dando pues sean lo suficientemente sólidos. Ahora, la felicidad que le causó estar ahí, yo creo que nadie, ni Checo cuando estuvo en McLaren, tuvo como esa oportunidad, ¿no? Esa sensación de habernos causado el estar en un lugar como lo que le pasó ahora a Pato, ¿no? Entonces, vamos, creo que todavía falta mucho que ver, y de ahí a que bajen a Daniel Ricciardo para que suban a Pato, bueno, pues creo que vaya un poco en la locura, ¿no? Sí, mira, no, definitivamente, y eso de la madurez o sea, nadie se quema con leche hirviendo, ¿no? Por segunda ocasión. La experiencia que tuvo Pato seguramente que la tiene presente. Inclusive fue una situación de salir lastimado de la experiencia, que fue triste, esa es la realidad, porque lo mandaron al ruedo sin espada, ¿no? O sin muleta, con el tema de la Superfórmula, con el tema de prácticamente aventarlo a la Fórmula 2, y ahí va un poco en parte de la mano del comentario de Pablo. Aquí lo único que tiene oportunidad de hacer es simulador, y él mismo y la mayoría lo reconoce. Pues sí, el simulador simula muy bien, pero no es lo real. Entonces, cuando esté sobre el auto, cuando esté sobre la pista, ahí está la realidad, y también pues lo que ha sido, podemos llamarle, su talón de Aquiles, que es la administración de las llantas, porque también le pasó en IndyCar. Así lo comentaba el otro día el jefe del equipo, el director del equipo. Y la otra situación es que hizo un tan buen trabajo, o sea, demostró tantas cosas con su talento, con su frescura, con su actitud, en fin, con los resultados,
que bueno, eso también ayudó a que fuera subiendo como la espuma. Tyler Kiel, el director del equipo, decía, no nos equivoquemos, Rosenqvist es un talento impresionante, es un super piloto. Sin embargo, bueno, vean dónde quedó en el campeonato Rosenqvist y dónde quedó Pato, por supuesto. Entonces, a lo que voy es todo esto ha ayudado muchísimo a que Pato vaya subiendo, a que levante todas las expectativas, ayudado principalmente por esa decisión de Zach Brown en un momento de gran entusiasmo, de felicidad, cuando ganó esa carrera en Detroit, de decirle, bueno, pues te has ganado una prueba de Fórmula 1 en Abu Dhabi, voy a hablar con Andrea Seidel, en fin, para organizarla, y ahí está. Sin embargo, bueno, pues ese también es un punto importante, Alex, el de que todos debemos actuar, principalmente Pato, y lo está haciendo, pues contento para ver qué sucede. No va a salir a la primera práctica libre en México, ya la gente ya lo está pidiendo, se lo decía o se los comentaba también a Pablo, pero no, o sea, ellos tienen ya perfectamente marcada su ruta y quizá por mucha presión del aficionado, por el respeto que se le tiene al aficionado en México, pudieran ceder un poquitín y hacer lo que hizo Brabham cuando regresó la Fórmula 1 en 1986 para iniciar la segunda época del Gran Premio de México. Darle la oportunidad a José Legarza de dar una vuelta. A lo mejor para satisfacer ese entusiasmo, esas ganas, pues a lo mejor McLaren decide darle una vueltecita a Pato, pero de ahí a meterlo al paquete serio del fin de semana del Gran Premio, lo dudo. Y como dice Pablo, no hay forma de hacer pruebas en otro lado, así que lo que se tiene es lo que se tiene, simulador y a la pista y a sacarle el mayor jugo posible de inmediato, ¿no? Claro, nada más es el piloto que se me estaba olvidando es Christian Lundgaard. Ok. ¿No? A mí se me borró por completo. Que a mí también. Sí, tienes razón. Gran papel, ¿no? O sea. Sí. Así que bueno, abonando o siguiendo con la misma situación, es el nivel de Indy va definitivamente pues para arriba, ¿no? Sí, yo además creo que hay que recordar también un poco por todo esto de la euforia, que a veces ir a un sitio como McLaren, que tiene un piloto británico, como es Lando Norris, que todo el equipo se ve, ahora cuando ha llegado Daniel Ricciardo, la importancia que tiene cuando el equipo está, digamos, construyéndose alrededor de la figura de Lando, la enorme dificultad cuando llegas a un equipo establecido para otro piloto. Con lo cual, todavía hay que, digamos, reforzar lo más posible esa llegada, porque lo estamos viendo, lo que está sufriendo Checo frente a Max. Es que lo hemos comentado en algún otro programa. Sí, el mismo Fernando Alonso decía, al único equipo que yo no iría ahora sería a Red Bull por lo hecho absolutamente a la medida de Max Verstappen que está. Y por supuesto no diciendo que eso sea malo, sino reconociendo también lo extraordinario piloto que es Max. Entonces, bueno, pues por eso quizás, bueno, no, sea algo que rebaje un poquito la emoción, pero en el fondo, si ocurre, lo que queremos es que siempre sea en las mejores condiciones para Pato. Bueno, le pasó a Fernando Alonso con Lewis Hamilton en McLaren, ¿no? Exactamente. O sea, llegó a un corral donde había un gallo que venía para arriba, que tenía todo el apoyo del equipo, un piloto español contra un piloto británico, y definitivamente pues sí se encontró, digamos, con un par, o sea, un ultratalento como lo es Fernando Alonso, con un ultratalento como lo es Lewis Hamilton, con la ventaja que tenía el británico, y eso fue, pues lo recordamos muy bien, un tema dificilísimo de manejar que terminó con dos pilotos que podían haberse llevado el campeonato quedándose sin esto, al igual que el equipo, ¿no? Precisamente por lo que se creó adentro de ese corral. Entonces, cierto, creo que todas esas cosas, Pablo, Alex, amigos, se tienen que tomar en cuenta y por eso creo que se tienen que tomar las cosas con la mayor prudencia posible, porque la otra situación
Bueno, pues es que yo creo que sería muy injusto que esta situación en este momento le quitara atención a lo que viene haciendo Checo y a lo que podría hacer en las 6 carreras que faltan en la temporada, pero principalmente en el Gran Premio de México. Creo que es la gran oportunidad de Checo, es el escenario para Checo como estrella de la Fórmula 1 mexicana en este momento, y creo que sería un poquito injusto estarle tratando de restar un poquito de luz de esos reflectores al piloto que viene buscando hacer el mejor papel en la escudería tope que le dio su oportunidad, ¿no? Sí, pero bueno, al final pues Checo está en Red Bull y Pato está en la órbita de McLaren, ¿no? Entonces ahí pues a lo mejor las cosas podrían ser distintas. Bueno, ya lo hemos dicho, o sea, es algo que no va a ocurrir, ¿no? Será el Gran Premio quizá que muchos en algún sentido hemos esperado de tener pues un representante que pueda estar pues en una situación real de contención hacia el pelear por la carrera, ¿no? Con un buen resultado, más allá de un golpe de suerte. Creo que hoy estamos en una situación completamente distinta, ¿no? Sin duda, mira, lo que hemos tenido también en el Gran Premio de México es figuras, ¿no? del automovilismo mexicano del pasado, ¿no? Que eran las que de alguna manera pues vestían y nos llevaban a algunas buenas, grandes épocas que hemos tenido, pero pues oye, Pato es el futuro, ¿no? El futuro de un automovilismo mexicano que de alguna manera pues también está ávido, ansioso de grandes resultados, de tener posibilidades importantes. Y bueno, pues Checo sin duda hoy está en la mejor posición como para darnos eso, ¿no? Pero fíjate, a ver, no sé si estén de acuerdo con este punto, pero también yo creo que otra de las situaciones, y tampoco habría que ser injustos, que están haciendo que esto tenga una gran relevancia, el hecho de que Pato está caminando y llegando a donde está llegando, aunque todavía le falta muchísimo, aunque todavía falta ver qué pasa, etcétera, etcétera, pero la verdad de las cosas es que en el tema de la meritocracia, Pato está llegando a donde está llegando por su talento, por su trabajo, con lo que decía, por su actitud, por su edad, por su frescura, y eso también está muy bien porque nadie ha estado mencionando el gran apoyo o el gran capital que hubiera tenido o las grandes influencias para irlo llevando en su camino, ¿no? Y es un cuate que finalmente luchó por un campeonato internacional en esta temporada que se le fue de las manos, pero que él se puso en esa palestra por mérito propio. Totalmente. Yo hay una cosa de esto también que creo que sería importante en el Gran Premio ahora que vais a tener aquí enseguida ahí en México, que bueno, que de alguna forma o de otra el equipo le diera también un poquito un rol y una comunicación un poco oficial, ¿no? Para toda esta especulación, porque no olvidemos que Pato es una pieza clave en lo que es el engranaje de McLaren como empresa. Es decir, ahora McLaren, en la nueva McLaren, el modelo de negocio es radicalmente distinto de cuando estaba Ron Dennis. Zak Brown ahora se ha expandido en Extreme E, en la Fórmula E, IndyCar, hay un objetivo incluso Hypercar Le Mans. Entonces ahora el éxito que tenga el equipo McLaren en IndyCar empresarialmente para McLaren es muy importante, y esto yo creo que hay que ponerlo en valor, porque el hecho en sí que una empresa como McLaren dependa para su éxito y su consolidación de, bueno, pues en este caso de un piloto como Pato, pues es muy importante a nivel de comunicación que lo entienda toda la gente un poco que le siguen. Y eso pues refuerza también un poco su figura, no que parezca que es que si siguen indicar es como un paso atrás o como un estancamiento, sino al revés. Oye, es que eres parte de una estrategia muy ambiciosa por parte de uno de los grandes equipos del mundo, que en su día una de las cosas que les diferenciaba fundamentalmente
es que eran fuertes en Europa y eran fuertes en América. Y eso es un poco lo que está tratando de recuperar Zak Brown. Y quizás en ese momento, en ese Gran Premio de México, sería un buen momento. Yo, desde luego, desde el punto de comunicación, yo lo haría. Bueno, y la bandera, por supuesto, sobre todo en este momento en América, es Pato, ¿no? Vamos a hacer nuestra pausa de medio programa, si les parece. Cuando regresemos, bueno, pues le damos cierre a este tema de Pato tan importante, tan interesante, y desde luego continuamos con lo demás que tenemos preparado aquí en el programa del día de hoy. Vamos a la pausa. El término rally se utilizó por primera vez de manera oficial en 1911 con el Rally de Monte Carlo, aunque la primera carrera de este tipo documentada es de 1894 entre París y Rouen, organizada por Pierre Giffard. Toda la información de los rallies en Auto y Pista. Entra en contacto con nosotros. Sé parte de Auto y Pista. Escríbenos en Twitter, @MarcoTolama, y en Facebook, Redacción Auto y Pista. Bueno, pues estamos de regreso, agradeciendo, por supuesto, el que sigan con nosotros aquí en Auto y Pista, el que nos den su opinión a través de las redes sociales, el que también pidan y escuchen el podcast, que nos vean ahí y nos escuchen en Spotify y nos vean en YouTube. Muchísimas gracias, porque bueno, pues eso quiere decir que nuestro esfuerzo no está siendo, por supuesto, en vano. Y bueno, pues ahí está. Me parece que como quiera que sea, ya lo comentabas, Pablo, no es poca cosa, también Alex, el hecho de sobre lo que está parado en este momento Pato. Creo yo que pues nos manejamos mucho por las percepciones, y ver a Lando Norris y a Pato Ward jugando como si estuvieran en Disneylandia, pues también deja una impresión hasta bonita, ¿no? De gusto, cuando también habría que parar un poquito e imaginarse lo que pudiese pasar, ya como comentaba Pablo hace un momento, de que se enfrentara Pato al gallito que tiene ahí McLaren y que tienen los británicos en la Fórmula 1, ¿no? Entonces ahorita todo es miel sobre hojuelas, no hay que dejarse llevar por el entusiasmo más allá de lo que representa este hecho tan positivo, y bueno, pues esperar qué es lo que venga más adelante, ¿no? Creo que hay algo que lo acabas de mencionar, lo dijo Pablo, que no perdamos de vista algo, ¿no? Porque el hecho de la situación o la preferencia sobre los pilotos ingleses en equipos ingleses, ya lo vivimos con Checo. O sea, así como mencionaban hace rato la parte de Fernando Alonso, bueno, pues Checo también pasó por unas muy malas allí, el McLaren, ¿no? Cómo se le iba encima también la prensa británica, en fin, o sea, no pensemos que la llegada de Pato por el simple hecho se convierta ya en ilusiones y en posibilidades. No, hay mucho trabajo que habría que llevar a cabo, y nada más póngale atención a veces a las transmisiones, ¿no? de los británicos, como cuando sale el nombre de George Russell o de Lando Norris o de Lewis Hamilton, el mismo comentarista parece que está viendo cómo nace su hijo, ¿no? Con esa emoción, con esa alegría, con esa euforia, y no es exactamente el mismo tono para los pilotos con otra nacionalidad, ¿no? Entonces, por supuesto que caer en esa situación pues va a ser por demás complicada cuando se dé, ¿no? Todavía falta mucho para eso, pero bueno. Sí, mira, pero también no sé qué opinen, por supuesto, pero pues tampoco está tan mal, ¿no? El otro día estaba hablando sobre el tema de For King and Country, ¿no? De lo que representa la Fórmula 1 para quienes están corriendo, ¿no? Van por el rey y por el país, así como se decía en las cruzadas, con estos modernos caballeros andantes. Pero eso que tú mencionas, pues también pasa con los comentaristas italianos, con Antonio Giovinazzi, por ejemplo, ¿no? Cuando está haciendo un gran papel, también se prenden, ¿no? O los españoles, cuando Fernando Alonso o Carlos Sainz en este momento, que los dos, por supuesto, están brillando en la máxima categoría, se emocionan también y se van por
por su bandera, no está tan mal. Sin embargo, muchas veces sí, por supuesto, el problema estribaría en que la opinión del británico sobre el británico no es la misma en cuestión de justicia de la opinión del británico sobre el extranjero. Sí, o sea, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. El tema de la objetividad, eso es todo, ¿no? Así es. No, pero yo el problema verdaderamente lo veo en la preponderancia. Es decir, el nivel de influencia que tiene la prensa británica sobre la organización, sobre la propia emisión del campeonato, sobre incluso la propia política de comunicación de la Fórmula 1. Cuando ves la página oficial de la Fórmula 1, todos los que comentan son británicos. Es decir, tú no puedes plantear, como se decía en el refrán, la mujer del César no solo debe de ser honrada, sino parecerlo. Tú no puedes organizar a nivel global una comunicación que se dirige a todo el mundo, con pilotos de muchas nacionalidades, y que todos los que opinan y todos los que escriben o todos los que hablan y todos los que comentan son de una nacionalidad. Entonces, ese es un poco, yo creo, el fondo del problema, que cuando vayas a una rueda de prensa, pues el contingente mayoritario sea británico. Entonces, ahí es donde yo creo que viene el problema, porque es evidente que tiene todo el sentido. ¿Cómo no van a apoyar mayoritariamente a los pilotos de su propio país, incluso a veces a riesgo de perder cierta objetividad? Bueno, pues esto también tiene un componente de deporte, de pasión. O sea, tampoco a veces podemos pedir una neutralidad absoluta y que esté totalmente todo alejado de la pasión. Bueno, pues también forma su parte. O sea, yo de verdad donde veo más el problema es en que la organización debería tener en cuenta que se dirige a un auditorio mundial y no es, pues como se podría decir también, ¿no? Que esto no es una misa ahí en Westminster para el resto del mundo. Sí, mira, qué interesante, y si me permiten voy a meter un poquito aquí el tema de la autopista y lo de, digamos, la preponderancia británica. Las plumas que tenía Autopista en su tiempo, pues la mayoría eran británicas. Y por ejemplo, en el realismo teníamos a Martin Holmes, descansa en paz. Sin embargo, a mí siempre me llamaba mucho la atención el respeto que le tenía Martin Holmes a Carlos Sainz, la forma en que se refería a él y a lo que hacía. No obstante que había pilotos británicos en el realismo de primera categoría, no es que los hiciera a un lado, pero sí se volcaba mucho sobre el tema de Carlos Sainz papá. Y quizá en su momento también estaba Gordon Kirby en lo de tema de IndyCar, que sí manejaba esa objetividad de la que tú comentabas, Alex, pero para mí fue una gran lección haber podido estar trabajando con esa gente tope en cuestión de pluma y me hizo aprender muchísimo de lo que eran, y como dice Pablo, y tiene toda la razón, pues ahí están, son preponderantes y sí, el único deseo es que no se pasen de la raya y que ese amor o pasión por su bandera, por su país, pues se quede también un poquito en ellos sobre la base de esa objetividad de la que hablan, ¿no? Ojalá fuera así, no es el caso de todos, no es algo que vaya a cambiar, ¿no? Lo único que hay que hacer es decirle a los amigos que ya están queriendo que Pato mañana esté ocupando el asiento de Daniel Ricciardo porque ya estuvo ahí en el centro de tecnología de McLaren y ya, a ver, o sea, hay muchas otras cosas, ¿no? Hay muchos otros ingredientes en la mezcla que tendrán que cumplirse y que finalmente, bueno, pues podemos haber visto esa camaradería entre Norris y Pato. Sí, bueno, pues porque hoy no son rivales, ¿no? Y porque si estuvieran esos gallos en el mismo corral, pues quién sabe cómo pudiera darse la situación o la relación, ¿no? Finalmente, esa preponderancia de la que comentamos aquí, bueno, pues es algo que al día de hoy tendría
Norris si no fuera porque el compañero de equipo que tiene ya ganó una carrera esta temporada y porque trae un currículum que lo avala como para no ser un piloto 2, ¿no? Pero vamos, no la tiene nada sencilla. Y obviamente todos los comentarios y los excesos a veces que también ha tenido Norris, pues se dice muy poquito, ¿no? No se comenta con esa objetividad con la que estamos planteando las cosas, pero en fin, todavía falta mucho y creo que lo que tiene que hacer Pato es enfocarse, disfrutar esa prueba, pero enfocarse en lo que tiene por delante, que es una temporada pues en la Indy, que seguramente va a ser mucho más competida que lo que fue este 2021, y que trate de recoger pues la mayor de las experiencias y una labor de trabajo en equipo como para poder enfrentar un reto que pudiera llegar a ser la Fórmula 1 más adelante. Y mira, creo que ahí está la palabra clave, disfrutar. Disfrutar este momento, ¿no? Disfrutar el momentum, la inercia que está tomando, porque también si no sucede nada, sería una gran desilusión. Y creo que no estamos para esas grandes desilusiones. Mejor llevar pies de plomo con este tema, pues porque el que está cargando pues, toda la responsabilidad es un jovencito que tiene 22 años, ¿no? Entonces, con calma, yo creo que la gente con experiencia, la gente que está manejando este tema, no lo está manejando mal. Quizá el corazón de los aficionados es lo que empiece a cambiar un poquito el contexto, un poquito el panorama. Entonces, pues ahora sí que piano, ¿no? A ver hasta dónde llega esto, a ver qué tan lejos llega y pues, por supuesto, desde este lado, pues le deseamos absolutamente lo mejor y que muy pronto podamos tener no una, sino 2 estrellas en la Fórmula 1, porque sería fantástico, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor para Pato, por supuesto, como comentaba hace un momento, lo que tiene se lo merece porque lo ha trabajado y pues ahí está pues el resultado, ¿no? Sí, y de todo esto, fíjate también un poco que bueno, que habíamos hablado también antes al principio del programa, lo que es un poco la cuestión esta de la preponderancia inglesa, cómo marca un poco también en los términos estos de la visión moral del asunto, de todo lo que es la percepción británica del mundo a la hora de las controversias de los nuevos grandes premios, ¿no? Porque recordaréis aquella controversia enorme que hubo hace unos años con Bahrein, ex colonia británica, y cómo, bueno, pues había como mucha controversia con un país y luego veníamos a lo mejor de haber estado la semana anterior en China. Y dices, bueno, ¿dónde está aquí el criterio? ¿Y quién marca el criterio aquí al final? Lo mismo con todas las cuestiones estas de meterse un poco en cuestiones políticas que son muy particulares de cada país, incluso a veces culturales, ¿no? Y entonces, no, es que no se debe de correr en tal sitio. Bueno, ¿y eso por qué? Porque los británicos lo piensen, porque oye, a lo mejor los españoles, los franceses, los italianos, los mexicanos, los argentinos piensan de forma diferente, ¿no? Y me hace, bueno, me llama la atención un poco también cuando se empieza a hablar de ciertos problemas, como también un poco el pensamiento ese cultural británico un poco parece que es el que tenga que seguir todo el mundo. Y lo hemos comentado en España muchas veces. Toda esta cuestión de la lucha contra el racismo de Lewis Hamilton, no es que en España, por supuesto que no, si es que además no podría ser de otra forma, no se apoye estar en contra del racismo. Es que España no tiene el problema de racismo que tiene Reino Unido, es a lo que quiero decir. Fundamentalmente, claro, o Italia, es que habrá otros problemas, pero ese concreto que lo tiene Inglaterra, el Reino Unido, que lo tiene y bien gordo, fruto, bueno, pues de su pasado colonial y de todo lo que es esa inmigración que tiene, eso España no lo tiene. Y entonces, pues claro, lo que no puedes es homologar un pensamiento y una situación que verdaderamente es muy propia de un país, como hacerla extensible a todo el mundo, que recordamos aquella polémica que se organizó con Cavani, cuando un amigo suyo,
le llamó negrito de forma cariñosa y habría que decirle a los ingleses, perdona, es que en Uruguay decir negrito es algo cariñoso, no es nada peyorativo como puede resultar en el Reino Unido. Bueno, es que le obligaron a pedir perdón y dice, pero bueno, yo tengo que pedir perdón por como quiera llamar a un amigo mío de la forma que me apetezca cariñosa. Entonces, es que eso es un poco lo que luego se traduce en esa, digamos, esa línea de opinión que parece que tiene que ser común pues eso, a la hora de lo de decidir a qué grandes premios se pueden ir o no, ¿no? Sí, bueno, mira, o sea, perfectamente planteado, sin irnos al lado de la política, pues doble discurso, doble moral, que se va manejando en forma acomodaticia, ¿no? Y ahora, bueno, para todos aquellos que están como con el tema de Bahrein en este momento criticando la llegada de la Fórmula 1 a Arabia Saudita, pues les tengo la noticia de que en muy pocos meses vamos a tener ahí 2 grandes premios en Jeddah, uno casi al final de esta temporada y uno casi al principio de la otra temporada, ¿no? Entonces, y ahí están las realidades, y a unos les acomodará y a otros no les acomodará, pero también lo has manejado muchas veces, Pablo, y es una realidad. Este es un tema también de dinero, económico, de intereses. Entonces, ¿por qué se está yendo esto hacia Qatar, hacia el Medio Oriente? Pues porque allí están los recursos. O sea, y no es de hoy. Se puede revivir las historias de Saudia con Williams y de cómo empezaron a llegar los dineros de Medio Oriente a la Fórmula 1 y cómo están. Bueno, estaba escuchando ayer un comentario de la posibilidad de que Mercedes deje a Petronas y sea Aramco ahora su patrocinador. Entonces, pues, ¿y de dónde viene Aramco? Pues de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, pues, está ese tema, pienso yo, del doble discurso, la doble moral, y pues es algo con lo que tenemos que vivir. Hace un momento, bueno, aquí se cimbró un poquito el piso cuando Alex dijo de la gordita en la resbaladilla, que no van a llegar los seres humanos a atacarlos. ¿Por qué? Porque sí, es un comentario, pues, la verdad, chistoso, no en ningún momento lleva una carga de ofensa, ni es algo que pueda medirse como peyorativo. Sí, pues como tú dices, Pablo, hubo un tiempo en que podías decir eso negrito de cariño, y no pasaba nada, y ahora dices negrito y se te viene encima el mundo, ¿no? Oh, aparte, ahora, creo que también volvemos al tema de la preponderancia, o sea, es quienes en algún sentido en estos tiempos recientes, actuales, han levantado de alguna manera la voz en cuestión de estos temas que pueden ser delicados por cómo se llevan a cabo las opiniones hoy en día en el mundo, ¿no? Y puede ser un Hamilton, pero Sebastian Vettel acaba de hacer comentarios un poco, digamos, yo pensaría no bien recibidos, ¿no? Sobre la condición de la carrera, por ejemplo, en Jeddah o Qatar, ¿no? Por la cuestión que se tiene sobre el trato que se le da a las mujeres, en fin, ¿no? Y de repente Sebastian Vettel puede empezar a pisar terrenos que no son precisamente los que un deportista, o en el caso de los pilotos, tendrían que mezclarse, ¿no? Pero Lewis Hamilton abrió esa puerta y ahora todos pueden en algún momento sumarse a la iniciativa que consideren ellos que puede ser su bandera. Pero, ¿qué pasa si estos comentarios los hace Checo, o los hace Carlos Sainz, o los hace Fernando Alonso? No se va a tratar exactamente igual, no va a pasar tan desapercibido como pudo ser con Lewis Hamilton, que en algún momento llegó a, yo pienso, incomodar a los mismos directivos de Mercedes por esos excesos a lo mejor que ya se estaban cometiendo, ¿no? Entonces es la misma doble moral de la que estamos hablando, querido Marco, ¿no? Sí, mira, y el tema es que tenemos que aprender, aplicando el criterio al 100%, en diferenciar lo que puede ser el sentimiento interior de una persona respecto a todos estos temas, con el contexto de lo que representa el deporte motor internacional a nivel
que está la Fórmula 1. Y no mezclar demasiado para no ensuciar tanto, ¿no? También, por supuesto, sin dejar de lado, porque cada uno de nosotros tiene una opinión, que hay temas que probablemente inclusive hasta se deberían evitar, porque todos esos temas abren resquicios para que personas que están listas para saltar con una bandera con su propio criterio, pues puedan encontrar entrada, y entonces esto se vuelve una cena de negros, ¿no? Es que, a ver, el problema de fondo es que en todos estos temas, por alguna razón la Carta Olímpica, por alguna razón las normas de la Federación Internacional de Automovilismo siempre declaran una neutralidad política, dicen que solo se hable de deporte y nada más que de deporte, y es inevitable que luego la controversia, pues claro, hay una polarización política en general últimamente en el mundo en cuanto a muchas cuestiones, y entonces pues hay una defensa de que claro que sí, el deportista tiene que opinar y tiene que mojarse y tiene que participar y todo esto, y yo no soy partidario de eso, sobre todo por una razón, no porque no esté de acuerdo con muchas de las causas nobles que se puedan defender, porque al final pues en muchas de ellas casi todos coincidiremos. El problema es que luego la interpretación o hasta dónde hay que llevar eso ya no es tan fácil decirlo. Es decir, Vettel tiene pues como reservas a que la Fórmula 1 vaya a Arabia Saudí, y yo claro, inmediatamente digo, ¿y Qatar?, que es una monarquía absoluta donde no hay democracia, y Abu Dhabi, donde hay un, por así decirlo, derroche obsceno de riqueza, al lado de una región, como hemos estado viendo, con el éxodo ahí de las guerras que tienen justo a sus alrededores. Es decir, empiezas... China, o España mismo, que hay una controversia porque, como bien sabéis, bueno, pues hay una parte aquí de la población de Cataluña pues que quiere ser independiente de España, y los políticos de corte independentista, ellos quieren que siga el Gran Premio de España en Barcelona porque lo interpretan como un buen altavoz o un buen escaparate para su causa. Al final, todos los grandes premios, de una forma o de otra, quieren utilizar el Gran Premio de su país, bueno, pues para transmitir una imagen de modernidad o para intentar comunicar un mensaje. Bueno, esas cosas en mayor o menor medida al final están en casi todas las carreras. Entonces, al final, es decir, miren, ustedes dedíquense a lo que de verdad saben hacer, que es ser extraordinarios deportistas. Porque si ni siquiera la gente que se supone que se dedica a eso es capaz de encontrar un acuerdo, ¿cómo va a venir un piloto de Fórmula 1 aquí a intentar? Oye, está bien, y yo es lo que creo que deberían de hacer, pues lo que se ha hecho un poco siempre. Oye, yo bueno, que he tenido la fortuna de trabajar unos años con Sebastian Vettel, en la época que estaba ahí en Ferrari. Yo creo que es un gran tipo, muy sencillo, una persona muy natural, y creo que su preocupación por las causas nobles es legítima, no es una cuestión de show y de exhibirse. Creo que es algo que verdaderamente él lo siente, pero que muchas veces hay que decirle, ya, pero Seb, es que si tú estás preocupado por el cambio climático, es que tú eres parte del problema. Entonces, no puedes tampoco pretender ciertas cosas, porque a lo mejor, en lugar de ganar los 30 millones de euros que estabas ganando, si se quitan todos esos países y solo entran esos que tú consideras que tienen que estar, a lo mejor es que solo puedes estar ganando 5 veces menos. O cuidado con hablar un poco de todas estas cosas del cambio climático, porque hay mucho que hablar de dónde está esa huella de carbono más allá de los coches, los barcos, los aviones, las centrales de producción eléctrica, etcétera, etcétera. Que oye, es que has sido embajador de Ferrari, es que eres embajador de Aston Martin, que son compañías del sector del automóvil. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, porque... Congruencia. Claro. Entonces, en fin, yo creo que por eso al final
no es bueno y al final acaba también pasando un poco eso de que si pones reservas parece que es que estás en desacuerdo con el fondo de la causa, y no, puedes estar de acuerdo con el fondo de la causa, pero no crees que tenga que ser ni un piloto ni un deporte quien se tenga que estar entrando a decir la raya de la moralidad yo la marco aquí, porque a la mañana siguiente te va a venir el de aquel o el del otro, el de este país, y te va a decir, oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué aquí sí y allí no? Sí, no, de acuerdo. Y bueno, además es un salpicadero terrible, pero ¿qué creen? Se nos ha terminado el tiempo, pero total y absolutamente nos tenemos que ir rapidísimo. Viene el próximo fin de semana el Gran Premio de los Estados Unidos, después ya vendrá el Gran Premio de México, eventos muy importantes para los aficionados aquí en nuestro país, pero por lo pronto, Alex, nos tenemos que ir. Gracias por tu compañía, como siempre, el día de hoy. Y bueno, pues invitamos a nuestros amigos para la próxima edición. Pablo, muchas gracias, que estés muy bien y pronto nos estaremos encontrando. Genial, muchas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, y a todos nuestros amigos, gracias por estar con nosotros aquí hoy en otra edición de Auto y Pista. Ya saben, es por ustedes que nosotros trabajamos. Así que un abrazo, Alex, un abrazo a Pablo de Villota, un abrazo a ustedes y nuestra invitación para que nos sigan acompañando en las ediciones de Auto y Pista. Gracias por hoy. Hemos cruzado la meta. Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.